Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Aparte. Mitos abundan en la política, es la época de la posverdad, de los fake news. Mucho se habla, hace ya tiempo, no solo en el Ecuador, de las organizaciones internacionales, de Naciones Unidas, de los planes de desarrollo, como si fueran parte de una gran conspiración. Cuando hay otra ocasión de encuentro en el foro de Davos entre las élites económicas y los vanguardistas de la economía y la tecnología, mucha gente escucha sus comentarios, a veces algunos un poco extraños, y empiezan a decir, es que hay un plan para transformar a la humanidad. Y bueno, pueden ser cosas a veces un poco chistosas, pero que pueden también terminar siendo nocivas. Pueden no solamente mitificar, sino de deslegitimar esfuerzos válidos, no perfectos, que hay desde los organismos internacionales y de distintos gobiernos para empujar un plan común para el desarrollo sostenible en el mundo. Así que para conversar sobre esto, para desmitificar la Agenda 2030, tenemos hoy a José Miguel Iturralde, máster en sostenibilidad, quien es un estudioso y proponente de estos 16 objetivos para el desarrollo, 17 objetivos para el desarrollo sostenible, esta es la primera corrección del programa. Así que, por favor, José Miguel, primero la bienvenida y luego preguntarte, en breves rasgos, en términos sencillos, ¿qué es esta Agenda 2030? ¿Quiénes la aprobaron? ¿De dónde sale? ¿Y cuáles son estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que son el corazón de esta agenda? Bueno, primero que nada, César, muchísimas gracias por la invitación. Gracias también a todos los amigos de Altavoz y a las personas que nos están escuchando por interesarse en este tema, ¿no? Porque como tú dices, es un área donde hay muchos mitos y a veces mucho temor. Puede ser que en algunos casos válidos, pero en muchos casos también infundados, ¿no? Entonces, empecemos definiendo la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? Es básicamente esto que yo estoy mostrando aquí en cámara. Si ven estos cuadraditos de colores, hay 17 cuadraditos de colores. Cada uno de esos cuadraditos es un objetivo que como humanidad nos hemos puesto de acuerdo para alcanzar hasta el año 2030. Entonces, aunque son 17, nosotros los podemos resumir en 5 grandes temas, porque hay objetivos vinculados a las personas, otros vinculados al planeta, a la prosperidad, a la paz y a las alianzas. Entonces, en esos 5 grandes temas tenemos estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. ¿Sí? Entonces, la Agenda 2030 es un documento que está escrito, está publicado, no es nada secreto, uno lo puede buscar en internet y fundamentalmente lo que va a hacer es cada uno de estos 17 objetivos irlos desarrollando, ¿no? Ahora, podemos ir conversando quizá en detalle de estos objetivos, estas 17 objetivos de desarrollo sostenible, estas 169 metas. Usted habla de la salud, la educación, la protección ambiental, la pobreza y la igualdad de género, que cada uno también tiene, digamos, sus críticas de parte, no solamente de elementos conspiranoicos, sí, ¿no?, sino de personas que simplemente no comulgan con la visión a veces un poco más progresista de Naciones Unidas y de los organismos internacionales. En salud hay quienes critican la vacunación y se van contra el consenso científico. En igualdad de género, en cambio, hay quienes dicen, bueno, yo me considero feminista, pero de otra época o en otros términos, no coincido con la visión de género, o soy tolerante con la comunidad LGBTI, pero no me entra todavía todo lo que nos hablan de la identidad para, por ejemplo, los niños tengan en sus cédulas una forma de cambiar el género con el que se los reconoce. Hay mucho debate, entonces la gente ve con miedo esto, lo ve como un intento de transformarlo todo. Y lo peor para mí es que, fuera de que estos son temas delicados, se pierden en esos debates más vistosos los elementos sobre el cuidado del medio ambiente, el combate a la pobreza, la promoción de la educación, digamos, de forma más general. Así que quizás sea bueno ir uno por uno, de 1 al 17 en estos objetivos para entenderlos mejor. Claro, perfecto. Mira, justamente hablando y un poco para enmarcarme, para que la gente también sepa, bueno, ¿y tú qué piensas? Porque uno puede ser académico, yo soy profesor universitario y enseño estos temas, pero uno también tiene su postura, ¿no? Yo soy pro vida, yo soy pro familia y en ese marco me desempeño, ¿no? Entonces, sería ir contra mis propios principios, promover una agenda que yo crea que va a ser nociva en esos casos, ¿no? Entonces, como tú dices,
hay temas vinculados a la pobreza, por ejemplo. O sea, ¿quién en su sano juicio puede oponerse a acabar con la pobreza? O sea, ¿quién puede decir, no, eso está terrible, no acabemos con la pobreza, está bien que hayan pobres, que bien que eso, no? O sea, es absurdo, nadie en su sano juicio puede pensar que está bien que hayan pobres, ¿no? También podemos creer que es utópico acabarla, sí, yo estoy también de acuerdo y los indicadores dicen que al 2030 no la vamos a acabar, pero si no le pones esfuerzo, pues nunca vas a llegar, ¿no? Entonces, ¿qué tendría de malo acabar con la pobreza? Que es el ODS número 1. ¿Qué tendría de malo, por ejemplo, reducir el hambre? O sea, justamente aquí en Ecuador, los últimos años se ha tomado mucha conciencia de la grave desnutrición infantil que tenemos como Ecuador. Los niños en sus 1000 primeros días no comen bien y eso ya los complica para el resto de su vida. Entonces, promover la nutrición infantil es aportar al ODS 2. Entonces, no estás implementando una cosa diabólica, estás ayudando a los niños a comer bien. ¿El primero de ese cuál es? Fin de la pobreza. Fin de la pobreza. Sí. Okay. ¿El segundo? Hambre cero. ¿El tercero? Salud y bienestar. Ya. Estos 3 primeros, como tú bien dices, todos creo que compartimos el objetivo de cumplir con ellos. Sí. Nosotros, por ejemplo, aquí estamos uniformados accidentalmente, pero no tenemos opiniones uniformes sobre eso. Seguramente tú y yo vamos a discrepar en cómo implementar la eliminación, la erradicación de la pobreza, Sí. O la implementación de planes de salud. Ahí verán quienes busquen soluciones privadas. Correcto. Un mercado más libre. Así Eso es. permitirá que lleguen alimentos a todos, que haya un acceso a la salud justo para todos. Otros hablarán del rol más importante del Estado. Así es. En estos ODS, ¿se toma partido por alguna de esas posturas? ¿Se impulsa más algo que otro? Ya, eso es una muy buena pregunta y digamos, eso sí es importante que la gente lo sepa. La agenda lo que te dice es hacia dónde caminas, no cómo caminas, ni por dónde caminas. Lo que te dice es, mira, este es el objetivo, esta es la meta y este es el indicador con el que nos vamos a medir. Entonces, por ejemplo, en el caso concreto de la pobreza, el indicador uno de los varios indicadores, porque hay 231 indicadores, pero uno de los tantos del ODS número 1 es el número de personas pobres a nivel mundial, entendiendo una persona pobre aquella que recibe ingresos por debajo de $2.15 por día, ¿no? $2 de, digamos, Para calidad sobrevivir. de poder de consumo, ¿no? Sí, Solo es el decir, PPP. es correcto, es decir, una persona que vive por debajo de los $2.15, pues claramente no va a tener para alimentarse bien, no va a tener para vivir en algunas buenas condiciones, para cuidar su salud. Esto es una persona pobre. Entonces, el indicador es, bueno, cuántas personas salen de esa estadística, ¿verdad? Pero no te dice cómo hacerlo. Entonces, como tú dices, si tú eres liberal, capitalista o crees en la empresa privada, puedes hacer iniciativas desde la empresa. Justamente a eso yo me dedico. Yo soy consultor empresarial, ¿no? Yo nunca he trabajado, digamos, haciendo política pública o cosas similares. Yo trabajo con empresa privada. Entonces, las empresas privadas, sobre todo las de alimentos, por ejemplo, ayudan mucho a través de donaciones al Banco de Alimentos Diaconía, por ejemplo, aquí en Guayaquil. Que lo registra la arquidiócesis. Que además lo registra la Arquidiócesis de Guayaquil, ¿verdad? Y con eso ayudamos a que los niños se alimenten bien y también bajamos indicadores de pobreza, ¿no? Ok, entonces Naciones Unidas, ¿qué le pide a los Estados miembros? Denme resultados, Así es. busquen y conseguirlos los mecanismos como ustedes prefieran. Como mejor te parezca, como mejor te salga Lo a ti. mismo con el ODS 4, que entiendo Con que el es... ODS 4, que es educación de calidad, ¿verdad? Lo mismo con salud y bienestar, que tú decías. Entonces, claro, ahí, por ejemplo, una de las cosas que se promulgan es el tema de vacunación. Y la vacunación científicamente está probada que ha salvado millones de vidas a lo largo de la historia. Luego, hay las personas que son antivacunas y eso les parecerá que está mal. Y la imposición, bueno, ahí podemos debatir si imponer eso está bien o mal. Yo creo que en la libertad de las personas, entonces tal vez algunas cosas no deberían ser obligatorias, pero, Claro. pero como principio está bien. Y la En ciencia el lo avala, Ecuador, ¿no? por ejemplo, todavía tenemos gente viva entre nosotros que sufre aún por la poliomielitis. Y que Claro. ellos entienden el valor de la vacuna contra la polio. Por supuesto, o sea, es que eso está probadísimo y simplemente te pones creo que ese es oral incluso, ¿no? Sí, sí, te sí. pones esas gotitas Hubo- y salvas tu vida. Y hubo un momento en que se unieron esfuerzos en la Guerra Fría entre estos dos grandes enemigos, la Unión Soviética y los Estados Unidos, con otros países para la erradicación de las enfermedades en África a través de la vacunación. Por supuesto. Un momento en el que uno estaba tan dividido, quizás más dividido que ahora,
Hubo unidad para estos proyectos, estas conquistas humanas, y ahora la vacuna, en cambio, es vista como algo peligroso, que a veces puede ser también por la manera en que se ejecutan las cosas. Puede ser. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo recibí la primera dosis de la vacuna del COVID en mi universidad en Estados Unidos, a mí sí me repitieron un par de veces que si yo tenía algún tema cardíaco. Ético. Ah, cardíaco, ya, ok. O sea, en cambio, aquí a mucha gente Nunca le no se advirtieron. dio ese paso. Sí, pero claro, no no, por una gran conspiración, sino porque lamentablemente vivimos en el Ecuador. Sí, claro. Y no tenemos organización para todas las cosas. Pero la vacuna al final, según los científicos y los estadísticos que han estudiado su impacto, salvó muchísimas más vidas de las que se pudieron haber protegido si no nos hubiéramos vacunado. Creo que también se cometió otro error, por ejemplo, que para motivar a la gente a vacunarse, muchos gobiernos, y muchas autoridades, tanto científicos como no científicos, se dieron a decir, vacúnense para no enfermarse. Cuando yo recuerdo que la prensa, desde los primeros meses de la pandemia, cuando hablaba de la futura vacuna, decía, nosotros no sabemos si necesitaremos una o varias, si va a evitar el contagio o va a reducir el contagio, si va o qué tanto va a reducir el impacto de la enfermedad en el cuerpo. Sabemos que va a ayudar, pero eso es una pregunta abierta. Es correcto. Y ese discurso realmente se mantuvo dentro de la comunidad científica, pero a nivel de política pública no se lo comunicó porque probablemente, ¿qué decían? Uy, la gente se va a marear, la gente se va a confundir, la gente no se va a motivar. Claro. Pero vendieron expectativas demasiado grandes. Sí. Y luego mucha gente, ay, yo me vacuné, pero igual me enfermé. Esto es una mentira. Claro. Es que no era para no enfermarte, justamente, era para... Pero no te moriste. Entonces, y claro, luego tú dices, bueno, y no me morí porque no me tocaba morirme simplemente, o no me morí porque me vacuné, ¿no? También queda eso porque nunca se sabe lo que hubiera pasado Claro. en otras circunstancias, ¿no? Pero volviendo al tema del ODS 3, ¿no? Que es el de salud y bienestar, por ejemplo, donde hay también polémica, porque eso también depende de cómo tú lo quieras implementar. Por ejemplo, una de las temas es reducir todas las enfermedades que son, digamos que son transmisibles. Por ejemplo, VIH-Sida. Ya. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer eso en el país? Tú lo puedes hacer tal vez a través de una toma de conciencia, de que la gente pues viva la castidad, sea fiel a su pareja, etcétera. O puedes promulgar el uso de anticonceptivos o condón de manera directa, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cómo tú lo implementas? ¿Qué es la mejor vía para hacerlo? Pues eso ya depende de ti. La ONU no dice, use condón. Dice, reduzca la cantidad de personas que tienen SIDA, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, eso por lo menos, estoy de acuerdo que es la verdad, al menos en los documentos principales de estos procesos, de estos proyectos, pero muchos funcionarios, no solamente de cada gobierno, sino también de organismos internacionales, muchos de los enviados de Naciones Unidas o miembros de organizaciones de la sociedad civil, que trabajan en conjunto con Naciones Unidas, sí promueven directamente ciertos métodos, ciertos programas. Seguro. Son más liberales, más progresistas, y eso aleja a cierta gente un poco más conservadora de estos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo separar, si es posible separar, lo uno del otro? Claro, es que ahí justamente yo lo que pienso es que lejos de temerle a la Agenda 2030, a los objetivos de desarrollo sostenible, que ya está aplicada y que ya se está implementando en todo el mundo, si tú crees que algo está mal, primero identificarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en Twitter polemizo mucho con las personas que critican a la Agenda 2030 y yo le pregunto, bueno, cuéntame, ¿cuál de las 169 metas es la que no te cuadra? ¿Qué es lo que no te gusta? Y ni siquiera sabían, pues, que habían metas, ¿no? Ni siquiera se saben los 17 ODS. Sin embargo, piensan que es diabólica, que está mal, que hay una, digamos, una agenda debajo de lo que se puede ver, ¿no? Entonces ni siquiera pueden dar razones de por qué se oponen, ¿no? Entonces lo que yo pienso es que si tú identificas dónde puede haber conflicto, y te voy a decir dónde hay conflicto, yo creo que hay conflicto en dos metas. De las 169 hay conflicto en la meta 3.7 y 5.6. ¿Cuáles son? Sí. La 3.7 dice, para 2030 garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos la planificación de la familia, información y educación y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. Ok, entonces como tú lo lees ahí, no es algo explícitamente malo. Si lo tomamos personas que creemos en formar una familia, si lo tomamos personas que creemos en la educación de la juventud,
pues lo vamos a encaminar a ese. Podemos adaptar de lo cualquier podemos forma. adaptar. Ahora, si efectivamente pues lo coge un grupo cuya agenda es implementar el aborto, pues se va a fijar en aquí que dice Solamente salud ese aspecto de la es solo reproductiva. eso y va a darle Correcto. y darle, porque eso es su agenda, pero no es porque la meta esté mal. Como es por también el porque que es lo una palabra que implementa. creo que se usa y se usa mucho en la agenda. Y también el que quiera promover solamente la planificación familiar natural también tiene su agenda. Todos Claro, tenemos nuestra agenda. por supuesto, eso es lo primero que dije yo. Yo soy pro vida, yo Claro. me manejo en esa línea. Pero lo importante creo que es conservar un consenso mínimo, una agenda macro, claro, ¿no? Y adoptar la mayor parte de lo beneficioso que hay en ponernos esos objetivos de la Agenda 2030. Creo yo que eso es lo clave. Y ya pelearnos en los temas puntuales en los que discrepemos en implementación. eso es lo que con nuestros digo. políticos, con Claro. algunos activistas, pero no con el objetivo de mejorar la salud familiar. Tumbemos erradicar la agenda, pobreza. claro, tumbemos Claro, la no agenda. tumbemos la agenda. No, el otro que es conflictivo es el 5.6, simplemente para leerlo, dice, asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva en los derechos de reproducción según lo acordado de conformidad con el programa de acción de conferencia internacional en la población y desarrollo y la plataforma de acción de Beijing. Ya. Ahí sí hay exacto. promoción. Ahí sí, porque el control dice, ahí hay control familiar. a través de la, porque dice De la natalidad. que los países que tienen, digamos, penalizado el aborto, lo despenalicen, que aquellos que ya no lo está penalizado, pues faciliten el acceso a, digamos, esto que le llaman, pues, planificación familiar, etcétera, o derecho reproductivo, ¿no? Entonces, sí, claro, ese es conflictivo. Pero si yo tengo otros 167 temas que me parecen positivos, como cuidar el agua, cuidar el aire, cuidar la naturaleza, atender a los pobres, alimentar a las personas, pues estos de aquí yo ni los voy a topar. Continuemos con los otros objetivos Sí. en términos generales. ¿Cuáles son? Sí, entonces los 5 de personas son los primeros que hemos abordado, ¿no? Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad e igualdad de género, ¿no? Entonces ponte, en igualdad de género, la gente también comienza, no, que eso es para implementar la agenda GLBTI. Tú te puedes leer todo el documento de la Agenda 2030, no menciona en una sola palabra LGBTI, ni gay, ni transgénero, ni nada. No lo menciona. Cuando habla de igualdad de género, habla hombre-mujer. Ahora, nuevamente, si tú tienes, digamos, ese perfil ideológico y eso es lo que para ti es importante, pues lo vas a remarcar y vas a acogerte de esto para validarlo. Y yo ¿no? que me considero una persona, digamos, pro familia, yo creo que igual es importante reconocer que no hay nada de malo en entender que somos todavía sociedades muy violentas en contra de las personas que se identifican distinto a la manera tradicional de nuestros países. Por supuesto. Que padecen de mucho, tienen falta de acceso a la salud, falta de acceso a servicios sociales, son discriminados en espacios laborales muchas veces. Las personas que se identifican no solamente como gays o lesbianas, sino también como no binarios, transgéneros. Sí, claro. Nos puede parecer chocante la conceptualización de esas identidades, Sí. pero siguen siendo seres humanos. Y No, por defender sus derechos Por debería supuesto. ser parte de cualquier programa, por más conservador que sea. Por Al menos supuesto. creo yo eso. No, totalmente. O sea, es que somos todavía y eso que tú dices, ¿no? Que somos una sociedad violenta. Cuando decimos que somos una sociedad violenta, también inmediatamente salen grupos a decir que eso es un discurso feminista, o que no hay violencia familiar. O sea, no hay hombres cavernícolas que sí golpean a su mujer. Es de leer cualquier novela ecuatoriana de hace 100 años, 150 años, de antes incluso del realismo social, y te hablan de nuestros idílicos hogares del pasado, de raptos, de incesto, de Claro. violencia dentro del hogar. supuesto. No se trata de destruir el pasado, pero tampoco de celebrar todo como que si hubiera sido un mundo perfecto cuando no lo era. No, antes era terrible y sigue siendo terrible. Y o sigue sea, siendo violento, terrible. Es violento, o sea, uno puede preguntarle yo he hablado con mi mamá, con mi esposa, con amigas, ¿no? Mis hermanas, ¿quién no ha sido de alguna manera acosada en la calle? Toda mujer. Y eso es violencia machista. Y hasta este día la gente cuestionando a una mujer cómo se viste por la calle, para justificar la violencia. Sí. Es algo que debe todavía ser combatido desde todos los frentes. Por creo yo. No supuesto. tiene que ser una cuestión meramente progresista. A veces me preocupa que el lenguaje a través del activismo complica, digamos, la aceptación Sí. de estas ideas, de estos programas humanitarios, humanistas, pro derechos humanos, como lo queramos decir. Por ejemplo,
que la población latinoamericana en Estados Unidos. Yo fui un estudiante latino allá. Sí. Y yo me acuerdo que había esta pelea entre los activistas que a nombre nuestro, uno contra el latino entre ellos, insistían en usar el término Latinex. Ya. Y nosotros, ¿Para qué? Para hablar, siempre que se hablaba de la comunidad latina, muchas veces en pro de nuestros derechos, pero eran los Latinex. Porque latino es solamente el género masculino. No es realmente cierto porque según las convenciones de la RAE, que ahora no todo el mundo acepta, digamos, latino también sirve para englobar masculino como femenino. Pero alguna gente, por ejemplo, decía, ¿sabes qué? Por lo menos usa latine, que es una vocal, y no Latinex, que le está poniendo una consonante al final, es hasta colonialismo. Y yo me acuerdo que muchos latinos que en otras cosas eran bastante progresistas, hasta izquierdas, rechazaban también el uso del término Latinex, pero ese activismo gringo se volvía chocante. Sí, claro. Entonces, es un ejemplo casi que frívolo de una experiencia que yo tuve allá con los otros latinos, tanto nativos americanos, o sea, propios, nacidos en Estados Unidos, como los que habían migrado, como los que simplemente estábamos estudiantes. Y igual creo que me sirve como ejemplo, ¿no? De cómo a veces el lenguaje del activista nos distrae de los temas de fondo. Sí, por supuesto. O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, los mismos activistas, sobre todo desde el progresismo, ellos creen mucho en la importancia del lenguaje. Entonces le meten mucho a ese tema y luego efectivamente puede que en otros grupos cause rechazo. Pero nosotros hacemos lo mismo al revés, ¿no? O sea, nosotros vemos salud sexual y reproductiva, que es un término objetivo, y saltamos. Vemos equidad de género, que está bien. No, saltamos, pero debería ser sexo. O escuchamos un discurso donde se dice las y los. Y ahora sacamos el diccionario y nos olvidamos de todo lo demás que se está discutiendo. Exacto, ¿no? Exacto, como cuando dicen, ¿no? Te señalo la luna y te quedas viendo el dedo, ¿no? Entonces es así, eso sucede. De lado y lado es un problema, como tú dices. De ambos lados. También del lado más conservador se hace lo mismo. Y se pierde el debate. Totalmente. Continuemos. 6, 7, 8. Sí, entonces hasta ahora hemos hablado exclusivamente de los objetivos vinculados a las personas, pero también hay otros vinculados al planeta, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos agua limpia y saneamiento, que es el ODS 6. Tenemos energía asequible y no contaminante, que es el ODS 7. Tenemos acción por el clima, ODS 13. Vida submarina, ODS 14. Quedémonos en acción por el clima. Acción por el clima, porque también muchos dirán con el cambio climático. Es una herramienta de control para que consumamos menos. En el futuro no vamos a comer carne de animal, sino... puro veganismo. Sí, sacado los insectos, pasta de insectos que no vamos a poder usar carros, nos quieren quitar nuestros carros para someternos y enlatarnos en el transporte público. O sea, y además control poblacional. Correcto. De cajón. Que de hecho a veces ese mundo distópico que me describen no me parece tan feo, ¿ah? O sea, digamos, más transporte público y menos carros para el Guayaquil sería una maravilla. A mí me parecería excelente. O sea, a mí me encantaba cuando en Europa yo no necesitaba carro y en metro llegaba a todos lados. Correcto. Cómodo, seguro, increíble. Nunca he sido más feliz que en lugares donde hay un buen transporte público, pero... Igual. En fin, entonces hablemos de eso, la acción climática. Ya, entonces, la acción climática justamente lo que busca es la implementación de los compromisos, por ejemplo, del protocolo de Kioto, en su momento, y ahora el Acuerdo de París, ¿verdad? Que es fundamentalmente reducir la cantidad de gases de efecto invernadero, principalmente el CO2, que es el más conocido, pero también está el metano y una serie de otros gases, ¿no? Ahora, hay personas que dicen, no, pero eso también, digamos, implica control poblacional, porque ven a los seres humanos como una plaga que hay que reducir y que mientras más se lo reduce, pues el planeta va a estar mejor, ¿no? Y yo simplemente bromeando le digo, mira, yo tengo 5 hijos. O sea, yo sería de plano la persona más incoherente porque yo sí tengo una huella de carbono bestial solo por los hijos que tengo, ¿me explico? Pero sí puedo ir trabajando en otras cosas. Puedo ir reduciendo consumo, por ejemplo, reducir consumo de carne roja, ¿no? A mí me encantan las parrilladas, pero es objetivo que no es lo mejor para la salud, ¿no? Si no, no estuviera obeso, ¿no? Entonces, sí puedo irle bajando a eso y cambiar por pescado, por ejemplo. Es una carne más sana, me hace bien a mí y de paso también le hace bien al planeta. Entonces hay alternativas que tú puedes tomar, no simplemente de una perspectiva hippie ecologista de la Pachamama, sino por sentido común, por tu propio bien, ¿no? Y también ayuda al planeta. Ahora, hay quienes niegan siquiera el cambio climático. Es tal vez innecesario a veces hablar de ellos. Alguna gente lo dirá así, dirá que perdemos el tiempo, ¿no? Ya estamos concediendo mucho en debatir los puntos de la Agenda 2030
admitir que hay conservadores que tienen buenos argumentos. Ahora, para el colmo, vamos a también reconocer que debemos debatir con los negacionistas del cambio climático. Bueno, yo creo que sí es importante. Sí, no, yo creo que sí es importante porque en democracias como las nuestras hay que convencerlos, porque si no sí, hay que van a votar simplemente en contra de los intereses del resto de la sociedad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tomar las armas? No creo, pues no está bien. Ya. No, totalmente. hay que conversar, hay que explicar. Y sí, definitivamente cada vez crece más el tema del negacionismo, ¿no? Entonces es extraño porque, ojo, no es gente tonta, es gente muy inteligente la que a veces está soportando ese tema y lo soporta, como es gente inteligente, pues en algún estudio, en alguna tendencia, en alguna estadística, porque para justificar las cosas siempre vas a encontrar algún dato que te sirva, pues, ¿no? Correcto. Entonces yo quiero justificar algo y busco en internet, cojo, y puedo armar un buen sustento para defender que el cambio climático antropogénico, porque eso es lo que sobre todo causado por la acción del hombre, ¿no? Porque hay quienes dicen, estos son ciclos del mundo, siempre ha ocurrido. Exacto. Y en verdad ha ocurrido en el pasado, fuera de la influencia del ser humano. Claro, porque antes estábamos en las cavernas, no había automóviles, no habían fábricas. Correcto, digamos fenómenos climáticos, a veces provocados incluso por la erupción de supervolcanes. De hecho, en el Homoceno es el término, ¿no? En la época... el Antropoceno. El Antropoceno, la época, digamos, en que el ser humano ha dominado el mundo. Hemos tenido largos inviernos provocados por erupciones volcánicas, a veces en el Mediterráneo, a veces en el Pacífico. O sea, sí ha ocurrido, pero han sido momentos de algunos años. Así es, correcto. Y también, claro, como esto es un tema global, porque a diferencia de otros problemas ambientales, por ejemplo, la contaminación del río Guayas, que es un tema local, esto es a nivel mundial y también depende cómo tú lo enfocas en cada país. Por ejemplo, yo vengo ahorita estudiando en Canadá, ¿verdad? Sostenibilidad, justamente. Ahí no hay negacionistas, ahí todo el mundo está muy alineado a que, está verdad. Pero, por ejemplo, entre broma y cierto, yo digo, si yo fuera canadiense, ¿por qué me preocuparía el cambio, o sea, el calentamiento global? Si esa nota es helada, pues, o sea, esos panas viven en hielo. Si subiera 2 o 3 grados la temperatura, yo sería feliz. No. Ahora, yo les pregunté obviamente eso a los canadienses y me explicaron pues que eso genera deshielos, que son peligrosos, incendios forestales. Ahorita creo que en California están con incendios forestales. Okay, la producción agrícola también se ve muy afectada, no solamente por el cambio de temperatura, es el cambio, y lo hablaba en otro espacio hace poco con el ministro Danilo Palacios. El cambio de las temporadas, que la lluvia llega a destiempo, que el frío llega a destiempo, que el sol llega a destiempo, afecta muchísimo el trabajo del agricultor. No, todavía. Te quita toda la planificación que tú tenías y a veces ya, por ejemplo, para la zafra de azúcar, que conozco el caso de primera mano porque tenemos clientes entre las azucareras, tú para poder entrar a la zafra con maquinaria, ese suelo tiene que estar seco, porque si no la maquinaria se estanca. ¿Y qué pasa si la lluvia llega tarde? ¿O llovió más de la cuenta? No puedes entrar, pues, ¿no? Entonces te complica todo, ¿no? Pero tienes que entrar poco más y con bote y machete. Claro, tienes que ir a hacerlo manual, eso encarece enormemente el trabajo, es muy peligroso también para la propia gente, ¿no? Entonces, volviendo al tema del cambio climático, porque, ojo, de todos los 17 objetivos de desarrollo sostenible, uno de los que no es mi favorito, pero porque yo soy un mono tercermundista, es el cambio climático, justamente. Y te explico por qué. A ver. Nosotros como Ecuador generamos el 0.15% de las emisiones a nivel mundial. 0.15%, ¿no? Es decir, nada. ¿Por qué nosotros tenemos que sufrir combatiendo el cambio climático cuando las grandes potencias exacto. que se han desarrollado, están desarrollándose como China, eso es lo que yo hacen digo. mucho menos o sea, en términos de la afectación económica a sí mismo? Si hablamos de mitigación, eso tiene que ser responsabilidad de Estados Unidos, de China, de India. De Europa. De Europa. Pero ¿por qué a Ecuador, que emite el 0.15%, le va a quitar el sueño cuando tenemos gente que no puede ni comer? ¿Me explico? Entonces, demos un salto entonces, un salto aquí. Porque hace poco hubo una reunión en Azerbaiyán, país petrolero como el nuestro, Bakú, digamos, siempre la capital de Azerbaiyán ha sido una ciudad petrolera desde que inició la explotación del petróleo en el mundo, en la revolución industrial. El cuadro 5 que tenemos, en la COP29 se alcanzaron acuerdos clave, pero también muy cuestionados, sobre financiamiento climático. Hubo una meta de financiamiento, se acordó movilizar 300.000 millones de dólares anuales hasta el 2035, triplicando un compromiso previo.
los recursos están destinados a países en desarrollo para enfrentar el cambio climático. Bonos verdes, créditos, Correcto. grants. Ahora, hay críticas, ¿no? Algunos países en desarrollo consideran que la cifra es insuficiente. Total. Y de hecho que no va a ser cumplida. Que simplemente no van a liberar los fondos que están prometiendo. No, no lo van a dar. Y con Trump ahorita de presidente en Estados Unidos, Mucho menos. Mucho menos. Él se salió del Acuerdo de París, por ejemplo, en su Sí, claro. periodo. Sí. China fingió asumir un cierto liderazgo en la lucha contra el cambio climático, pero fue algo más simbólico, Sí. verbal que concreto. Correcto. Y eso, ¿no? Las grandes potencias se reúnen con los países pequeños, se dan la mano, chin chin con las copas de champán, pero todavía no cambia nada. Mira, es que Nada importante. hay 4 cosas pendientes que quedaron justamente de esta última cumbre sobre el cambio climático, la COP29, ¿no? Uno, en el tema de transición energética, no se llegó a un acuerdo sobre la eliminación progresiva de combustibles fósiles. Si estamos diciendo que los grandes responsables, por si acaso, yo soy petrolero, de perfil petrolero, soy de profesión petrolero y trabajé en petroleras, ¿no? Entonces, y a la vez soy ambientalista, entonces es una cosa así extraña, ¿no? Pero yo quiero mucho a la industria petrolera. Pero si estamos apuntando a que esa es una de las grandes fuentes de generación del cambio climático, pues deberíamos decir, bueno, ¿a qué año o en qué momento o de qué manera vamos a ir bajando la dependencia de combustibles fósiles? Nadie lo ha dicho, nadie se ha puesto una meta concreta para eso. Tampoco hay un programa de transición justa, por ejemplo, no se operacionalizó, ¿no? Entonces vamos a continuar sin que haya un programa de transición. Se requieren 150 mil millones de dólares anuales más para fondos de pérdidas y daño. Y ahí sí yo sería muy exigente respecto a los países en vías de desarrollo, que somos nosotros. Claro. Nosotros sí deberíamos agarrar este discurso climático. ¿Y para qué nos debería servir? Para exigirle a las grandes potencias que nos den créditos Pero a ver, para poder soportar. Ahí hay un lo tema, que, digamos, con varias aristas. Primero, Sí. que la crítica a esta cifra, los 300 billones anuales, viene de que en las primeras conversaciones, en los borradores de los documentos para el acuerdo del COP29, se hablaba de cerca de 600 a 900 billones. Sí. O sea, 2-3 veces la cifra acordada. Que los activistas a veces hablan de 1 trillón, de 1.3 trillones en fondos Claro. que se deben movilizar anualmente. Eso es un tema, pero el otro también es que, por ejemplo, aquí dentro de Ecuador, se reciben bonos azules, bonos verdes. Correcto. Se ha aplicado el swap crediticio, por ejemplo, por las Galápagos, pero hay cuestionamiento por parte de los activistas locales que dicen, uno, estas estrategias basadas en las finanzas son un engaño y siguen la dinámica del capitalismo y qué sé yo, Sí. y que la vía real para salvar al mundo es el decrecimiento, el degrowth, Okay. y que cualquier cosa que quede corta frente al degrowth es insuficiente y mala, y que hasta hemos vendido, entregado la soberanía del país, porque a cambio de estos beneficios invitamos a fundaciones extranjeras para que ellos también observen o controlen la protección de estos espacios protegidos. Sí. Entonces, ¿qué hacer también con esa crítica que igual hay que escuchar de los activistas locales? Sí, digamos, yo al activismo lo critico y lo respeto por las dos cosas a la vez, ¿no? Lo critico porque a veces sí son bastante extremistas, son poco técnicos, es un discurso más que mueve sentimientos que basado en datos. Yo soy ingeniero, a mí me gustan los datos, ¿no? Entonces, esa parte del activismo la critico. Pero admiro también a los activistas porque hacen cosas. La mayoría de nosotros nos pasamos rascando la panza en nuestra casa, no hacemos nada. Y los activistas hacen, ¿no? Entonces, por ese lado los respeto, ¿no? Se paran a enfrentar a nuestra excavadora, construyen centros de atención y de encuentro comunitario para las comunas. Hacen Ellos cosas. están ahí. Sí, Buena gente. yo respeto Claro. y siempre respetaré a la gente que hace, porque yo no hago, pues, o sea, si yo estoy cómodo en mi casa, pues respeto al que hace. Por eso me peleaba con los Yasunidos me peleaba mucho, cuando yo efectivamente sí estaba, pues, metido en el Yasuní, porque yo era el coordinador ambiental de una industria petrolera que trabajaba en el Yasuní. Entonces mi trabajo justamente era verificar que se realice la operación petrolera, pero sin lastimar el medio ambiente. Y yo estaba comiendo sol y lluvia, metido en el Yasuní, protegiéndolo, mientras los Yasunidos desde Quito tuiteando cualquier tontería. Entonces a ellos sí les decía, oye pana, por lo menos vente acá y cuídalo de verdad. Yo me estoy sacando del aire cuidándolo. Para concluir, porque nos va ganando el tiempo, siempre Sí, sí. ocurren las buenas conversaciones. Seguro. Tenemos 2 cuadros. Primero, el que resume muchos de los mitos que hay sobre los ODS, el cuadro 2.
Tenemos varios cuadros de hecho sobre eso. Se habla de que impone un gobierno mundial, limita las libertades individuales, destruye el capitalismo, va a imponer impuestos globales, va a imponer ideologías de género. Tú has venido explicando en esta entrevista por qué no es así. Correcto. Pero ¿cuál sería la versión positiva? Lo que sí hace. Claro. Lo que sí hace la Agenda 2030, digamos, quitando todos esos mitos, lo que sí hace es primero tener puntos en común, donde todo el planeta se pone de acuerdo. Entonces, 169 países están de acuerdo en que hay que acabar la pobreza. Eso es bueno. 169 países en el mundo están de acuerdo en que hay que cuidar la salud de las personas, en que hay que bajar la desnutrición, en que hay que cuidar las plantas, los animales, el océano. Todo eso es bueno. Otro de los ODS que no hemos hablado, pero que son súper importantes, por ejemplo, el ODS 16, que es el de paz, justicia e instituciones sólidas. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros como Ecuador ese tema de instituciones sólidas? Y paz también, claramente. Y tanto se ha hablado en este país por parte de distintos gobiernos de traer asesoría de Naciones Unidas para reformar la justicia. Entonces ahí sí son buenas las organizaciones internacionales, ¿no? Claro, justamente. Entonces a veces son buenas si me conviene. Cuando me señalan, por ejemplo, que estoy probablemente violando un derecho humano, son malas, ¿no? Entonces ahí va esa conveniencia, pues, ¿no? Concluyamos finalmente con el cuadro 4, que nos habla de cifras claves, los retos que enfrenta el mundo, lo que busca cambiar la Agenda 2030, que a este paso va a ser 2050 realmente. Sí, eso quería decirte también, importante para cerrar la conversación. Ya se realizó ahora en septiembre del 2024 una cumbre sobre el futuro. Se llama Cumbre del Futuro y ya existe la Agenda 2045, por si acaso. Estamos nosotros enfocándonos en la 2030, pero ya existe la 2045, que fundamentalmente lo que es que tunea, digamos, le mete un énfasis adicional a la Agenda 2030. Ahí hay 56 acciones puntuales de cómo reforzarlo, porque digamos, la ONU, la humanidad se ha dado cuenta que sí, ahí están los ODS bonitos, pero no se están alcanzando. Ninguno prácticamente se va a alcanzar al 2030. Entonces tenemos que ponerle énfasis y ver qué nos está haciendo falta para alcanzarlo. Urgencia todavía, pero como podemos ver en pantalla, casi una de cada 10 personas en el planeta sufre por esa extrema. Y ojo, como tú decías, definida por ingresos de menos de $2.15 al día. Es decir, mucha gente que no sufre por esa extrema, igual sufre una pobreza terrible. Obvio. Inhumana. Claro. ¿Ya? 262 millones de niños y adolescentes están fuera de las escuelas, condenados a una vida terriblemente difícil por no recibir la atención y la preparación, la formación para una mejor vida adulta. Entonces, eso es, digamos, la imagen de lo más extremo, pero mucho de lo que no llega a ese extremo igual es complicado, es la realidad de buena parte de nuestro propio país. Así que por eso la urgencia y la necesidad de la cooperación internacional. Creo que la clave aquí es que estas agendas no son perfectas, pero son adaptables y lo más importante, invitan a la cooperación. Si no nos unimos los países, no solamente de la región y del sur global, sino de todo el planeta, va a ser imposible combatir el hambre y la pobreza, promover la paz, evitar que el cambio climático destruya nuestros campos y nuestros mares. De hecho, hay un objetivo que es el 17, el último, como dice at last but not at least, ¿no? Al final, pero no menos importante, es el ODS 17, el de las alianzas. Justamente antes de la Agenda 2030 había la Agenda del Milenio, que surgió en el 2000, ¿verdad? Eran 8 objetivos en ese momento y no se alcanzó ninguno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se dio cuenta la ONU? Que toda la responsabilidad se había cargado sobre los estados. Y los estados, ¿no?, a veces son ineficientes al momento de poder implementar estas políticas. Entonces, la Agenda 2030, y si no quieres llamarla Agenda 2030, llámala de cualquier otra forma con la que tú te sientas más a gusto, llámale los objetivos para el bienestar, como quieras, pero no se van a alcanzar solo con los estados, se va a alcanzar con la sociedad civil, se va a alcanzar con las organizaciones, las ONGs, la iglesia, todos tenemos que aportar, para sumar. Con ese mensaje me quedo. Muchísimas gracias, José Miguel, por habernos acompañado, por haber desmitificado todo esto que se habla alrededor de la Agenda 2030, por habernos también mostrado sus deficiencias, sus límites que nos invitan a trabajar por algo cada vez mejor en estas luchas que tenemos urgentes en el mundo, en el Ecuador y en el mundo entero. Con eso nos vamos a un corte, hacemos un breve punto aparte, pero regresamos con más.
Bienvenidos de vuelta a Punto Aparte. Vamos a dar paso a las efemérides, recordando eventos importantes en la historia de la política y de la cultura del Ecuador y del mundo. El 10 de enero de 1863 se inauguró en Londres el Metropolitan Railway, el primer ferrocarril subterráneo del mundo. Conectaba Paddington y Farringdon Street en un recorrido de 6 kilómetros, utilizando trenes de vapor y el método de construcción de corte y cubierta. Transportó a unos 38.000 pasajeros el primer día, marcando el inicio del transporte público subterráneo, el subway, el metro, y sentando las bases para el actual London Underground. En Guayaquil ha sido el sueño de muchos tener un metro, lo cual realmente sería bastante difícil, no creo imposible, pero bastante difícil, complicado, por el elevado nivel freático del suelo. Uno aquí escarba la tierra y sale el agua. Podría ser hasta un peligro para sectores aledaños a cualquier construcción de un metro. Por eso también se han explorado opciones de trenes elevados, lo cual puede terminar afectando la plusvalía de varios sectores. El ruido no es algo imposible, hay trenes elevados en Chicago, en Nueva York y en otras partes, pero presenta sus retos, presenta sus problemas. Se intentó una aerovía que yo la considero un fracaso rotundo, que probablemente está afectando también la sedimentación del río Guayas. Yo creo que al final, o más bien para empezar a combatir este problema de la falta de un buen servicio de transporte público, hay que concentrarnos en mejorar lo que ya tenemos en la superficie, lo que ya existe, que es el sistema de transporte urbano con buses, el CITU y la Metrovía. Integrarlo, quizá implantar reformas radicales, ponerle más fondos, subsidiar con fuerza, no importa, pero trabajar primero en eso, lo básico y lo fundamental. En muchas partes del mundo subirse al bus es normal, es seguro, no siempre placentero, pero sin duda más cómodo de lo que es hoy en Guayaquil subirse al colectivo. Muy bien, el 10 de enero de 1877 el cantón San Miguel de Bolívar en Ecuador fue cantonizado mediante un decreto firmado por el presidente Ignacio de Veintimilla, que ayer lo mencionábamos, con Benjamín Rosales. Gracias al liderazgo de José Antonio Sánchez Mariscal, oriundo de San Miguel, quien gestionó y promovió la autonomía administrativa de su tierra natal. Este hecho consolidó al cantón como un referente cultural y agrícola en la región. Muy bonito San Miguel, los paisajes maravillosos en la provincia de Bolívar. El 10 de enero del 2011 falleció Marilena Walsh, escritora, poetisa y compositora argentina, reconocida por sus obras infantiles como El Reino del Revés y Dylan Kifke. También fue cantante y activista con un legado que marcó generaciones en Argentina y América Latina. Su trabajo abarcó tanto literatura infantil como canciones para adultos, combinando fantasía, crítica social y valores universales. Realmente nunca fue parte de mi infancia, pero sé que la de muchas personas y no solamente dentro de la Argentina. Muy bien, no nos olvidemos que tenemos una agenda cultural hoy para saber qué hay que hacer esta semana. Pero antes de eso, no podemos despedirnos sin mencionar por dónde nos pueden encontrar nuestras redes sociales, que son en Twitter, como le digo todavía X, e Instagram, @altavozecu, en TikTok y Facebook, altavoz S, todo en mayúscula, y en YouTube, altavoz_ecu. Ahí las tienen, así que no se olviden de suscribirse, buscar nuestros videos, poner like, muy buen contenido siempre en Altavoz. Toca despedirme, ojalá nos podamos encontrar nuevamente el día lunes. Los dejo con la agenda cultural. Esta es la agenda cultural de Altavoz para el fin de semana. Prepara tu mejor outfit para asistir a la Gala de Año Nuevo Viena en Guayaquil. La Orquesta Sinfónica, bajo la dirección de Íñigo Pirfano, presentará un repertorio de valses y polcas de reconocidos compositores en el Teatro Centro de Arte. La cita es este viernes 10 a las 7 de la noche y la entrada tiene un costo de $10. Desde el 9 de enero hasta el próximo 24 estará abierta la exposición pictórica Ondine de Mariana Portilla en el auditorio del Centro Cultural Ecuatoriano Alemán. Puedes visitar la muestra de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y Pop-Up estrena su temporada 100 con las obras Agencia de Strippers, Oficialmente Señora y Habitación 1616. Estarán en cartelera desde este viernes 10 de enero, de miércoles a sábado.
en 3 horarios a partir de las 8 de la noche hasta las 10:30 de la noche. La entrada para cada obra es de $7. Y no nos podíamos olvidar de Quito, en donde también habrá un concierto de Año Nuevo con lo mejor de los valses, polcas y marchas de la dinastía Strauss, a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. La cita es este viernes 10 de enero en la Casa de la Música a las 8 de la noche. Este sábado 11 finaliza la muestra documental por los 100 años de cine ecuatoriano en la sala Alfredo Pareja de la Cinemateca Nacional. El Panóptico Ciego de Mateo Herrera se proyectará a las 3 de la tarde y El Silencio en la Tierra de los Sueños de Tito Molina a las 5. La entrada es libre. También este sábado 11 y domingo 12, el Patio de Comedias presenta la obra El agravio de las moscas de Fabián Patiño bajo la dirección de Diego Coral. El sábado se presentará a las 7 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. La entrada cuesta $15 en boletería.